Desgraciados, tenemos que mirar ahora a los Estados Unidos, lo que está pasando con muchas ciudades con toque de queda, a raíz del asesinato, porque este es un homicidio también, de un policía blanco contra un afroamericano, contra un negro. Algo que ya es moneda corriente en los Estados Unidos, lamentablemente no es el primer caso, pero que en un contexto de pandemia, vean ustedes lo que son las imágenes, ha provocado protestas, disturbios, saqueos, incendios, una cuestión realmente imparable. Trump ha dicho que va a sacar los soldados a la calle. De hecho, leí ahora en algunos portales, ya lo vamos a confirmar. 5.000 soldados de la Guardia Nacional ya están desplegados en más de 15 estados. Y bueno, vamos a confirmarlo ahora. Seguramente vamos a estar en contacto con Luis Facal de la BOA, que está en Washington, y seguramente nos va a confirmar esto que vos estás comentando, Jimena, pero realmente es tremendo. Y antes de ir a hablar con Facal, vamos a meternos un poco en todo lo que ha pasado, ¿no? Desde el 25 de mayo a hoy. Yo no lo puedo creer, las imágenes que vemos. Es brutal. Hay un trasfondo social muy grande, ¿no? Esta violencia racial por parte de autoridades policiales en varias partes de Estados Unidos tiene un trasfondo de hace tiempo. Larga data. Permitime esto antes de ir a esto de Anonymous y un poco analizarlo. Yo, si comparo este caso con otros, este es el más brutal de todos. Mira, en el año 80 pero sucedió vamos a algo muy explicar parecido. seguramente ya todo el mundo lo vio, el video donde el policía blanco lo tiene durante como 8 minutos. Son 13. Bueno, pero hay uno que le pone la rodilla a la cabeza, lo tiene esposado, boca abajo. ¿Quién le causa ahí muerte? estamos viendo, y el afroamericano le decía, no puedo respirar. Y la gente que no está puedo alrededor, respirar. la gente que está alrededor Y le pedía, gente alrededor, y nada. Y ahí casi que lo asfixió. El tipo que trataba, el muchacho que trataba de pasar un billete de $20 falso. Ese era el gran delito, ¿no? Ese era el gran delito. Bueno, allí en imagen estamos viendo, ayer se constata por el forense de Minneapolis que fue un homicidio efectivamente. Bueno, si bien ya se sabía y ya estaba registrado por las cámaras, se va a realizar el procesamiento de Derek Chauvin, que es el ex policía que lo mató, y la muerte se generó tras la sumisión, la restricción y la compresión del cuello, que esto pasó hace una semana exactamente, fue el lunes pasado. Pero ahora vamos a ver qué está pasando en las redes sociales, ¿no? En el mundo cibernético, porque volvió Anonymous. Y vamos a hacer un repaso desde cuándo está Anonymous y qué es lo que hace este grupo. Anonymous es un colectivo internacional de hackers que reapareció y ha realizado diversas revelaciones que han impactado a millones de internautas. Vamos a ver en imágenes el video que difundieron hace un par de días en las redes sociales, anunciando que filtrarían información sobre la corrupción que existe en la policía de Estados Unidos. El lema de Anonymous, ¿saben cuál es? Dicen, el conocimiento es libre, somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espérennos. O sea que ellos prometen que va a llegar más información. Bueno, hablemos de un grupo internacional de ciberactivistas. Hay muy poca información sobre ellos, obviamente, porque son anónimos, como lo dice su nombre. Se habla que no hay ningún líder y todos los miembros son tratados por igual. No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos en distintas partes del mundo. ¿Cuál es la misión de ellos? Que ellos sienten como misión revelar información confidencial de gobiernos y de algunas empresas privadas que afectan a la sociedad en general y se manifiestan a través de videos y de distintas acciones de protesta. Comenzaron en el mundo cibernético, pero luego también algunos manifestantes han usado esta bandera para realizar protestas también físicas. Y bueno, protestan a favor de la libertad de expresión, el acceso a la información, la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones como los servicios públicos, la cienciología en Estados Unidos y la censura gubernamental, entre otros. Les cuento un poco sobre el origen de esta máscara que estamos viendo allí en pantalla, con su tez bien pálida, las mejillas sonrosadas y esos bigotes bien característicos. Bueno, en el año 2005, si no me equivoco, se popularizó en la película de Natalie Portman, V de Venganza. ¿Se acuerdan que su coprotagonista era un personaje con la máscara de Anonymous? Pero esto se remota al siglo XVII, porque hay un hombre llamado Guy Fawkes que en el año 1605 se quiso rebelar en contra del rey Jacobo I en Inglaterra. Planificó con un grupo un asalto donde se pondrían bombas, ¿no? Adaptados a la época. Hacer volar el Parlamento. Exacto, para hacer volar el Parlamento, también autoridades religiosas, bueno, finalmente lo atraparon y lo mataron.
pero esta máscara es la bandera, ¿no? Para la anarquía o para ciertas protestas. Y ahora Anonymous reapareció después de 3 años sin actuar tras la muerte de George Floyd, como estábamos hablando. ¿Cómo se expresó? Bueno, publicó este video que estábamos viendo allí en pantalla, posicionándose contra el abuso de las autoridades con los ciudadanos afroamericanos de Estados Unidos. Acusa al Departamento de Policía de Minneapolis de haber defendido a quien mató a George Floyd. Y esto significa que ellos no confían en el trabajo de la justicia. Claramente. Y pretenden despertar en la sociedad esta postura que tienen ellos. Por otra parte, y que es lo que ha generado más revuelo en las redes sociales, es una lista de nombres que publicó bajo el nombre El Pequeño Libro Negro de Jeffrey Epstein. Si recuerdan, Jeffrey Epstein es un magnate estadounidense que fue condenado por explotación infantil, que falleció el año pasado en prisión. Y en esta lista de nombres menciona a personas que habían estado supuestamente en fiestas organizadas por este hombre, como Donald Trump, Ivanka Trump, Ivana, su hija, Naomi Campbell, Mick Jagger, entre otros. Y por otro lado, habla de una conspiración en la que involucra al DJ Avicii, que recuerdan falleció algunos años, y habla de ciertas muertes de celebridades que al parecer no fueron muertes accidentales ni suicidios como en algunos casos, sino que fueron planificadas. Estamos hablando de Avicii, Michael Jackson, Paul Walker, Chris Cornell e incluso Lady Di, que entre otros no murieron en estos accidentes o en algunos casos que se quitaron la vida, sino que fueron asesinados por tener valiosa información de lo que estaba pasando en altas esferas políticas en cuanto a esta red de explotación. Bien. Esto es lo que dice Anonymous y por lo que ha sido tendencia mundial en las últimas horas en redes sociales. Involucra nada más y nada menos que al presidente Donald Trump. Claro. Bueno, imagínense la tormenta. La medida. Lo cierto es que Anonymous reaparece a raíz de la muerte de George Floyd y la Casa Blanca, está que arde. El propio Trump se escondió en un búnker en las últimas horas. Lo de Trump es increíble. Hasta salió a hablar la novia de este muchacho, de George Floyd, diciendo un mensaje muy atinado, mucho más lógico que el del propio presidente, ¿no? Diciendo que no se puede combatir la violencia con violencia, que hay que buscarle otra vuelta. Y además Trump saliendo también con los gobernadores a decirles que si ellos no son capaces de apaciguar al grupo, porque han aparecido de todo, han aparecido los supermasistas, ahí estaba viendo en CNN un tipo armado en la puerta de un local que le dice, ¿usted está cuidando su negocio? No sé quién es, dice, yo estoy cuidando, o sea, gente, los redneck famosos, esos tipos que les encantan las armas. Que aprovechan la desestabilización, ¿no? Se han mezclado todo, desde supermasistas, redneck, es tipos muy que luchan las armas, peligroso. todo. Es un combo. Un combo increíble. Y Trump, en vez de buscarle la vuelta diplomática al asunto, lo que sigue es, por ejemplo, a los gobernadores dijo que si no tienen los testículos bien puestos, él va a ir con el ejército a los distintos estados a poner orden. Siempre por el lado de la confrontación, ¿no? Siempre por el lado de la confrontación, bueno, que no lleva a nada. Ya que estás hablando de Trump, podemos relacionarlo a lo que pasó con la cuenta de Twitter de Donald Trump. Twitter lo ha censurado en varias ocasiones al presidente de los Estados Unidos. Él tuiteó, culpó de la falta de liderazgo a Minneapolis y tuiteó, cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos. Twitter tuvo que bloquear este comentario porque es una que fomenta la violencia. Dice que es errónea la información. Yo ahí discrepo un poco con Twitter. La libertad es libre, que ponga lo que quiera Trump. Si me permiten, chicos, vamos a hacer entrar a esta conversación a Luis Facal, periodista de La Voz de América, que tengo gran placer de saludarte. Yo no sé si recordás que nosotros conversábamos hace muchos años, Facal, cuando era en la década de los comienzos del 2000 en Océano FM, y la verdad que es un placer volver a verte y a escucharte y a que también nos des tu punto de vista, ¿no? Vos estás ahí en Washington, una ciudad que ya se informa está con presencia de soldados, con toque de queda, como en otras también ciudades de los Estados Unidos, con imágenes que parecen de ciencia ficción, cinematográficas, ¿no? Uno no puede creer lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es tu mirada de lo que está ocurriendo allí? Hola, sí, un gusto saludarlos. Y sí, mira, la situación aquí en los Estados Unidos está complicada. En los años que hace que vivo en Estados Unidos, más de 20,
nunca había visto esto. De hecho, hay que remontarse a la década de los 60 para ver todos estos disturbios, estas manifestaciones a lo largo y ancho del país. Y lo más concreto, por ejemplo, anoche aquí en Washington fue una noche, digamos, relativamente en calma comparada con la noche del domingo, donde hubo grandes destrozos y se llegó incluso a vandalizar espacios públicos, como el caso de lo que fue el monumento a la Segunda Guerra Mundial, el monumento a Lincoln, fueron vandalizados. Una iglesia que está a pocos pasos de la Casa Blanca también fue incendiada. Toda esta situación, sin lugar a dudas, está dando una imagen de que las tensiones raciales en Estados Unidos siguen latentes, a pesar de los distintos esfuerzos que se han hecho, ¿verdad?, desde los años 60 hasta acá. Claro, ahora, la metodología del presidente Trump no parece ser la más adecuada, ¿no? En momentos de esta confrontación, como decía bien Martín, donde se mezclan muchas organizaciones, porque se mezcla el oportunista con el que reclama. Entonces, esto es una... Los saqueos, los supermarcitas, todo. ¿Qué puede pasar con las señales que está dando el presidente de los Estados Unidos? No son señales conciliatorias. No, fíjate que en el caso concreto de las manifestaciones, la mayoría de la gente está de acuerdo en que las manifestaciones pacíficas son algo, digamos, que en Estados Unidos no se puede pensar de otra manera. Incluso el hermano de George Floyd hizo una apelación ayer a que las manifestaciones se mantengan pacíficas. El asunto es que se han involucrado otros elementos, ¿verdad?, que aprovechan la situación, y es el caso concreto de una agrupación llamada Antifa, que es un grupo compuesto por activistas de izquierda generalmente, y que han pedido realizar manifestaciones no solo en las ciudades, sino ahora también en las zonas de los suburbios de las ciudades. Esto ocurrió, o más bien habían hecho ellos una advertencia a través de Twitter de que iban a llegar a zonas de suburbios, de ciudades en las distintas partes del país. No sé si se ha concretado, hasta el momento no tenemos información. Lo cierto es que Twitter bloqueó la cuenta de esta agrupación, a la cual Trump dice que va a declarar como terrorismo, o como una organización terrorista, ¿verdad? Terrorismo doméstico. Ahora, Estados Unidos es muy grande, ¿no? Porque uno segmentariamente ve lo que está pasando acá. Ahora, daría la sensación que esto está tomando gran parte de los estados. Hay estados, todavía nos imaginamos, donde Trump tiene alta popularidad y donde sus decisiones y sus acciones son reconocidas y de algún modo, no diría alabadas, pero aceptadas, ¿no? Claro, hay estados, ¿sí?, que son pro-Trump, que tienen gobernadores republicanos, caso de Florida, caso de Texas, en la zona central de Estados Unidos también, bueno, generalmente en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y fíjate que ahora estamos a poco tiempo de las elecciones aquí previstas para el 3 de noviembre, pero antes hay que realizar las convenciones que se van a realizar en el mes de agosto para nominar, digamos, oficialmente a los candidatos. Y en el caso de la nominación republicana, que obviamente van a nominar a Trump para la reelección, que está prevista esa convención en el estado de Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte, el gobernador dijo que no podía todavía garantizar que se pudiera llevar a cabo esa reunión en forma normal debido a la pandemia que estamos atravesando, y Trump amenazó con trasladar la convención a otros estados, dijo, donde se podría realizar la convención como él quiere, digamos, en forma completa, con más de 10.000 o 20.000 personas que se reúnen, y esto podría ser en Georgia, en Texas o en Florida. En los estados, de todos modos, ¿en los estados pro-Trump está habiendo disturbios también y revueltas? Sí, han habido manifestaciones. En el caso, por ejemplo, en Texas, han habido manifestaciones en ciudades grandes como en Houston, también
en otras partes del sur de Estados Unidos, aunque las manifestaciones más violentas han tenido lugar en zonas como, por ejemplo, Nueva York, que anoche precisamente la tienda de Macy's, icónica tienda de Nueva York, Sí. fue atacada, ingresaron, ¿verdad?, ilegalmente a la tienda, y eso se ha repetido en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Filadelfia veíamos el otro día, ah, entraban a una tienda por departamento, la tienda Target, Entran al supermercado. se veía como... A robar, ¿no? Sí, Entran a robar, ¿no? No es que entran a manifestarse, entran a robar. No, no, obviamente, robar, y nadie, digamos que impunemente, porque nadie se acercó, ninguna fuerza del orden estaba allí para impedir eso, ¿verdad? Luis, te quería consultar, ¿cuál es el rol que juegan los celulares y las redes sociales en estos estados donde se reconoce que hay esta violencia racial por parte de las autoridades policiales? ¿Qué importancia tiene, ¿no?, que la gente esté con sus videos, que estén pendientes de todas estas situaciones? ¿Qué rol juega? Mira, las redes sociales, sin lugar a dudas, han sido fundamentales en toda esta situación porque permite a cada ciudadano expresarse a través de ya sea Twitter, Facebook o Instagram, y poner sus puntos de vista. A veces son puntos de vista que obviamente están en total oposición, ¿verdad?, con otros, y se crea una gran conversación que hasta ahora o antes de las redes sociales, ¿verdad?, no había, ¿verdad?, sino no tenían la trascendencia que tiene ahora Y todo grabar, lo que está ocurriendo. yo me refería a grabar los videos, ¿no? Porque justo en los momentos en que Exacto. pasan, es importante, ¿están siempre presentes los celulares como para grabar estas situaciones? Sí, sin lugar a dudas. La grabación de los hechos en el momento y la difusión que tienen ha cambiado la dinámica de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Básicamente, independientemente de que cada ciudad tiene cámaras en cada esquina y todo eso, la capacidad de cada persona que tiene un celular de filmar los hechos ha cambiado la dinámica de todo lo que es la comunicación aquí en Estados Unidos. Luis, no sé bien qué edad tenés, me parece que sos grande. A mí me recuerda mucho esto, lo que pasó hace 40 años allá en Miami con Andrew McDuffie. ¿Te acordás aquel tipo que lo persigue la policía porque tenía la libreta vencida y lo matan como le pegan con un palo en la cabeza y lo matan a palazos, lo matan? Es también una persona negra. Y la revuelta se da de la misma razón, con la misma dinámica de esto, ¿no? En donde los policías fraguan una situación que se había resistido, que hubo que al final él se muere por la caída de la moto cuando lo habían golpeado hasta matarlo, ¿no? Y lo mismo pasa acá, ¿no? Donde se conoce, como contaba Jimena, gracias a los videos, ver cómo el policía él lo ahoga, lo termina ahogando, y la gente pidiendo que lo estaba ahogando, y el testimonio del policía que diciendo que no fue así. O sea, que la policía comete desmanes en todas partes del mundo sucede. Lo que pasa es que la justicia es fortísima con ello y los condena. En el caso del 1980, hace 40 años, pasó que estos 3 policías no fueron condenados como correspondía. Entonces ahí se armó el lío y prendieron fuego Miami. Se prendió fuego Miami igual como lo estamos viendo ahora. Y sucede lo mismo en este momento, ¿no? Que la justicia, recién ahora está el responsable, sí fue condenado, pero no con la fuerza que merece, ¿no? Por todo lo sucedido, ¿no? Todo lo sucedido por ese movimiento racista feroz y de lo violento de la policía contra la población negra. Pero la respuesta de la justicia es lo que más indigna y que está generando, bueno, que en su momento generó esto. ¿Es así? ¿Se entiende así en Estados Unidos? ¿O se está aprovechando? ¿Es una suerte de chivo expiatorio para salir a robar y para manifestarse de la forma que quiera? No, fíjate que ahora en el caso preciso de George Floyd, digamos que lo que se ha destacado aquí es la rápida acción que se ha tenido para llegar a la verdad, ¿no? A la persona, sí, al policía que cometió este crimen, para llevarlo inmediatamente a la justicia, y ahora se está esperando obviamente los próximos procedimientos, justo cuando surgió la autopsia
ayer una autopsia diciendo que George Floyd murió, la muerte es por homicidio, y esto tiene o sea, nos recuerda más bien lo que ocurrió en 2014 en Nueva York, también con una persona de raza negra que también fue asesinada así, digamos, en la calle por un policía. Y todo esto trae a la gente a pensar, si tú conversas con la gente en la calle, la mayoría de las personas, sin importar la raza, dicen, pero claro, ¿cuándo vamos a terminar con esto? ¿No? Hay que ver, es ya demasiado tiempo que ha pasado desde la ley de los derechos civiles y sin embargo todo, digamos que parecería en un momento que estaba bajo control, sin embargo todas las tensiones estaban ahí todavía subyacentes, ¿verdad? Luis, una pregunta, buen día, te quería hacer. Obviamente es una crisis social que se suma a una crisis sanitaria sin precedentes con esto de la pandemia, más una crisis económica en Estados Unidos. ¿Cómo va a salir parado de esto Estados Unidos pensando en una clásica potencia mundial? ¿Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, se cae a pedazos con toda esta situación? Mira, la situación es complicada, sin lugar a dudas, como lo mencionabas, porque está la pandemia, está ahora esta situación de violencia social que se ha creado y al mismo tiempo estamos en tiempo de elecciones y muchos se preguntan qué va a pasar el 3 de noviembre. ¿Será reelegido Donald Trump o va a ganar el Partido Demócrata, ¿verdad?, que se postula con Joe Biden, el ex vicepresidente? Es difícil en este momento de predecir porque, bueno, las encuestas, por ejemplo, dicen que en este momento Biden tiene un 10% de ventaja sobre Trump y Trump ya ha salido en Twitter a decir que esas encuestas no son fidedignas y que la diferencia en los estados que importa por el número de votantes es donde Trump tendría ventaja. En todo caso, el tema de la economía creo que va a ser fundamental y habrá que ver cómo Estados Unidos se recupera y sale, ¿verdad?, de esta situación. Porque justamente ahora que en el medio de esta pandemia que estamos empezando a reabrir una cantidad, se están empezando a reabrir una cantidad de estados, o la mayoría de ellos, justo ocurre en el momento en que surge esta violencia que ha llevado a gran destrucción de comercios, de medios y de la propiedad privada también, de modo que hay gran preocupación. Facal, ¿cuáles son las perspectivas a futuro? Por un lado, ¿qué se prevé que haga Trump en las próximas horas o qué plan de contingencia creen que puede llevar adelante para contener esta situación? Y por otro lado, estas movilizaciones sociales, ¿sabés o tenés conciencia de cuáles son los próximos pasos a seguir? Si va a haber algún tipo de acción puntual. ¿Qué se espera para las próximas horas? Que me imagino la población de Estados Unidos estará pendiente. Claro, mira, lo que estamos esperando ahora es que se concrete o no esta amenaza que hizo el presidente ayer de que si los estados no logran contener las manifestaciones violentas, el presidente va a recurrir a una ley de los años 1800 que le permite desplegar a las Fuerzas Armadas para controlar situaciones fuera de control, digamos, en los estados. Esto podría ocurrir en los próximos días si es que continúan estas situaciones de manifestaciones violentas. En todo caso, la expectativa es saber cuándo se va a dar por controlada la situación, porque ya como te decía, ya van 7 días de manifestaciones y lo principal ahora es ver qué es lo que va a pasar, cómo las autoridades locales, sobre todo, ¿verdad?, van a manejar el asunto, porque, por ejemplo, hay muchos estados, muchas ciudades principalmente, que han sido criticadas por la forma en que han impuesto, por ejemplo, toques de queda, como en el caso de Nueva York ayer, muy tarde a la noche, a las 11 de la noche. Para esa hora ya habían ocurrido una serie de actos vandálicos y todo eso. Muy bien, Luis Facal, ya para ir cerrando, en este momento Trump, ¿dónde está? ¿Sigue ahí en ese búnker que se había anunciado, que se había escondido? Mira, esa historia del búnker fue durante el fin de semana, viernes y sábado, según lo que ha trascendido, no oficialmente, digamos, pero sí a través de voceros que no dieron
digamos, la información oficial, sino que es por el conocimiento que ellos tenían de que el presidente fue llevado al búnker, que es una especie de un sótano, ¿verdad?, que fue construido en la Casa Blanca en la década de los años 40, durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, y que según la información, el presidente fue llevado cuando la Casa Blanca se vio rodeada de manifestantes, algunas manifestaciones de violencia, y que también llevaron a que más de 50 empleados o personal del servicio secreto resultaran heridos. Entonces todo eso llevó a que el presidente fuera llevado, según se indicó, al búnker, una zona que solamente ha sido usada la última vez más reciente fue durante los ataques del 11 de septiembre de 2001. Y bueno, es la información que tenemos hasta el momento. Luis, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Buen Día. Ha sido un placer. Claro, serio. un gusto. Un saludo a todos. Gracias, chao, chao. Luis Facal de la Voz de América. Es tremendo lo que está pasando en los Estados Unidos. Por lo que nos narraba Facal, tampoco no está demasiado claro qué es lo que va a hacer el gobierno, porque lo único que hace Trump es salir a amedrentar y a confrontar y a pelear, pero daría la sensación de que no hay un plan de contingencia, ¿no? Como vos preguntabas, sí. Ni el propio periodista supo responder bien qué es lo que va a pasar. Hay una incertidumbre enorme incluso en los Estados Unidos. Y más allá de la desestabilización social, el miedo de las acciones del presidente, ¿no? Un presidente que está en duda o que se ha puesto en duda en varias ocasiones su accionar, sus decisiones. También a nivel geopolítico uno piensa, ¿quién puede ayudar a Estados Unidos? O sea, ¿es un Estado abierto para que haya una injerencia de otros países en tender la mano a esta situación? ¿O de organismos internacionales? Lo podría ayudar China, pero en este momento no están en un buen momento de relacionamiento, ¿no? Como otra gran potencia mundial, pero en este momento está enemistado con China. No creo que le ayude. ¿Y en qué lugar quedan los organismos internacionales que controlan este tipo de cuestiones frente a una potencia internacional y comandada por Donald Trump? Bueno, es complejo. Se expresó Barack Obama, que fue el primer y único presidente negro de los Estados Unidos, condenando la violencia y pidiendo que las expresiones sean pacíficas. Y yo creo que si le buscamos el lado positivo, si hay un lado positivo a esto, es que se están visibilizando cuestiones que hablamos, que son de larga data y que las nuevas generaciones, como siempre hablamos de las redes sociales, en redes sociales están entendiendo, ¿no?, que en realidad la raza es la raza humana. Sí. Y que el racismo es una construcción, ¿no?, de la ignorancia por el pigmento de la piel. Entonces estas cuestiones a veces también despiertan y hacen que ellos no carguen con ese estigma desde cientos y cientos de años. Sí. Y que haya nuevas cabezas. Claro, y además es un problema universal, ¿no? Porque si uno mira a otros países del mundo, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando acá en la región, con Argentina, con Brasil, con Chile, es decir, son todos, son los mismos signos, ¿no? Con diferentes consignas, pero son los mismos signos. Es un tema muy interesante que en algún otro momento con una analista internacional podemos llegar a pensarlo también. Y uno, ¿no?, tiende siempre a mirar para adentro, ¿no? Y esa sensación de decir, por favor, blindémonos como Estado y como sociedad, y que este tipo de cuestiones tan divisorias, a ver, en nuestra sociedad hay división política, hay división ideológica, de entendimiento de la sociedad en general, pero ojalá nunca lleguemos a esa situación en la situación reciente, digamos. Y las imágenes que más se viralizan son las de violencia, pero también hay otro tipo de protestas. Bueno, esto comenzó siendo una protesta pacífica, pero también vamos a compartir, allí hay unas imágenes de los policías solidarizándose con los protestantes, en algunos casos marchando junto a ellos, y allí vemos que no es generalizado, ¿verdad? Como siempre decimos, hay de todo. Pero esta es la cara buena, ¿no? El lado bueno. Sí. Y estas son las imágenes que también queremos ver. En Miami. Eso en Miami ayer. Sí. En Miami ayer. Pero sí, porque realmente esto está generando conmoción, ¿no? Sí. Ya decíamos, casi que sin antecedente lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Decía Facal, hace varias décadas que no se veía algo así, y está muy bien también reparar en estas imágenes, ¿no? Los policías, de algún modo pidiendo perdón también, ¿no? O haciéndose cargo desde la fuerza policial, esa imagen, ¿no? esa imagen. Esto es tremendo, es como decir, estamos con ustedes,
nos solidarizamos. Y no somos todos así. Y no somos Exacto. así, claro. Bueno, lo que decía es que hablaba Martín sobre Martin Luther King. Los expertos consideran que estos disturbios son los más grandes desde el año 1968, que fue cuando Martin Luther King fue asesinado. Muy bien.